¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 44% de efectividad. Pero nos fue bien, bajamos el promedio, esperemos mejorar en este nuevo video. Y si te están gustando los videos y eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dando aquí botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiendo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelos en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 5 de octubre. Vamos a empezar con la Liga Profesional de Argentina, el encuentro entre Independiente versus Central Córdoba. Veamos de bajas. Independiente tiene una baja y Central Córdoba tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Independiente de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien el Independiente. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio, y Central Córdoba de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que Central Córdoba también viene bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio, y enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para Central Córdoba, segundo empate, una victoria para Independiente y segunda victoria para Independiente, es decir que Independiente es el favorito. Veamos cómo le va al Independiente local. Independiente local tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates, se podría decir que juega bien de local, solo tiene una derrota. Veamos cómo le va a Central Córdoba como visitante, y Central Córdoba tiene una victoria, 2 victorias, 3 derrotas, es decir que no juega nada bien como visitante. 3 derrotas de 5 partidos, pues un buen promedio. Veamos cómo va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Independiente está en la posición 14 con 30 puntos, y Central Córdoba está en la posición 17 con 28 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gane Independiente y un 24% a que gana Central Córdoba. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Independiente. Pasemos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro de River Plate versus el Estudiantes. Veamos de bajas. El River Plate tiene 3 bajas y el Estudiantes también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a River Plate de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 victorias, 3 derrotas, es decir que River no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, mientras que el Independiente de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo una victoria y un empate, es decir que Independiente tampoco viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos. No hay un empate, una victoria para el Estudiante, una victoria para River Plate, segunda victoria para el Estudiantes y segunda victoria para River Plate, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a River Plate, y a River Plate de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que River Plate juega bien de local. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio, y el Estudiantes como visitante tiene 2 derrotas, 3 empates, es decir que aún no conoce la victoria, así que no juega nada bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el River Plate está en la posición 6 con 35 puntos, y el Estudiantes está en la posición 20 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana River Plate y un 15% a que gana el Estudiantes. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos ahora a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirao, o la Serie A de Brasil. El encuentro entre el Atlético Goianiense versus el Fluminense. 11 bajas, el Atlético Goianiense tiene 3 bajas y el Fluminense 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético Goianiense de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 4 derrotas, es decir que no viene nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Fluminense viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Atlético Goianiense, un empate, una victoria, segunda victoria para el Atlético Goianiense, tercera victoria para el Atlético Goianiense y cuarta victoria para el Atlético Goianiense, es decir que el Atlético Goianiense es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Goianiense local, y el Atlético Goianiense local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que es un equipo irregular jugando de local el Atlético Goianiense.
Veamos cómo le va a Fluminense como visitante. Y Fluminense como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria. Es decir que Fluminense no juega nada bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Fluminense está en la posición 3 con 51 puntos. Y el Atlético Goianiense está en la posición 19 en zona de descenso con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el Atlético Goianiense y un 45% a que gane el Fluminense. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Flamengo versus el Internacional. Tenemos bajas, el Flamengo tiene 2 bajas, el Internacional también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, solo un empate. Es decir que el Flamengo en este momento es un equipo irregular, ni bien ni mal, pero vemos que como mínimo hace un gol. El Internacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Internacional viene bien. Aún no conoce la derrota, 3 victorias de 5 partidos es su buen promedio y enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Internacional, una victoria para Flamengo, segunda victoria para el Internacional, segunda victoria para Flamengo y un empate, es decir que están igualados, aquí no hay un favorito. ¿Cómo le va a Flamengo de local? Y Flamengo de local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que juega bien. De local, 3 victorias de 5 partidos es un 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que al Internacional como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que juega como visitante, solo tiene una derrota de 5 partidos. Y vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Internacional está en la posición 2 con 53 puntos y el Flamengo está en la posición 5 con 48 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gane el Flamengo y un 20% a que gana el Internacional. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos ahora a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1, el torneo clausura de Perú, el encuentro entre Universitario versus Carlos Manucci. Vamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Universitario de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Carlos Manucci de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que no viene nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para Carlos Manucci, segundo empate, tercer empate y segunda victoria para el Carlos Manucci, es decir que Carlos Manucci es el favorito. Veamos cómo le va a Universitario de local. Y Universitario de local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que juega bien de local, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Carlos Manucci como visitante tiene una victoria, 4 derrotas, es decir que no juega nada bien como visitante del Carlos Manucci. Veamos en la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Universitario está en la posición 6 con 24 puntos y el Carlos Manucci está en la posición 15 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana Universitario y un 15% a que gana Carlos Manucci. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Universitario. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a Europa, el torneo de clubes más importantes de Europa, que es la Champions League. El encuentro entre Benfica versus el PSG. Veamos, puede ser bajas, puede ser el Benfica tiene 2 bajas y el PSG tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Benfica de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota y 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el PSG de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, es decir que el PSG viene muy bien y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos, una victoria para el PSG, una victoria para el Benfica, segunda victoria para el PSG, segunda victoria para el Benfica y un empate, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos con el Benfica de local y Benfica de local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace fuerte de local
y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el PSG como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones en su grupo y el PSG está primero con 6 puntos y el Benfica está segundo con 6 puntos. Están igualados. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana el Benfica y un 47% a que gana el PSG. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y el encuentro entre el Chelsea versus el Milan. Veamos, el Chelsea tiene una baja y el Milan tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas, es decir, más de la mitad de un equipo, así que tomen en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Chelsea es un equipo irregular, ni bien ni mal. Mientras que el Milan de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que viene mejor el Milan, 3 victorias de 5 partidos, eso. Buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Chelsea, segunda victoria para el Chelsea, una victoria para el Milan, tercera victoria para el Chelsea y un empate, es decir que el Chelsea es el favorito. Veamos cómo va el Chelsea de local y Chelsea de local tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que el Chelsea juega bien de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Milan como visitante tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que el Milan también juega bien como visitante, aún no conoce la derrota. El Milan, veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo el Milan está primero con 4 puntos y el Chelsea está último en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuesta le dan un 48% a que gana el Chelsea y un 17% a que gana el Milan. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que va a haber menos de 4 goles. Menos 3.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Manchester City versus el Copenhague, ¿no? El Manchester City, que es una máquina de hacer goles. Veamos, pues el Manchester City tiene 4 bajas y el Copenhague tiene 3 bajas, 5 bajas, 6 bajas, ¿no? Medio equipo. Veamos cómo le van las estadísticas. Y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que viene bien. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Copenhague de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, así que Copenhague no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Manchester City y un empate, es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va el Manchester City de local. Y el Manchester City de local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Se hace fuerte de local y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Copenhague como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que no juega nada bien. Como visitante el Copenhague aún no conoce la derrota. Aún no conoce la victoria. Veamos en la tabla de posiciones de su grupo. Y en su grupo el Manchester City está puntero con 6 puntos y el Copenhague está en la posición 3 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 85% a que gana el Manchester City y un 5% a que gana el Copenhague. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, así que gana el local y habrá un rango de goles de 2 a 5 goles. Es una apuesta doble. Gana el local y habrá de 2 a 5 goles. Bien, apostadores, pasemos al siguiente encuentro. Veamos el encuentro del Real Madrid versus el Shakhtar Donetsk. Veamos, el Real Madrid 6 bajas, el Real Madrid tiene 2 bajas y el Shakhtar Donetsk solo una baja. Veamos cómo le va en las estadísticas. Y en las estadísticas al Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene empate, 4 victorias, es decir que el Real Madrid viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Shakhtar de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo una derrota, un empate, así que también viene bien el Shakhtar. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, una victoria para el Shakhtar, segunda victoria para el Shakhtar
Y tercera victoria para Real Madrid. Es decir que Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Real Madrid de local. Y Real Madrid de local tiene un empate, 4 victorias, así que juega bien de local, se hace fuerte, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Shakhtar como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Shakhtar también juega bien como visitante, 4 victorias en partidos, el promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. El Real Madrid está en la posición 1 con 6 puntos y el Shakhtar está segundo con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 76% a que gana el Real Madrid y un 6% a que gana el Shakhtar. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan, es decir que uno de los equipos no hará gol. Ambos equipos no anotan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo en el canal, te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dando el clip rojo suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiendo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelos en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.